Vamos a seguir con este tema que hemos puesto para estar bien con Dios, tratando de convenir una idea de cómo estar bien con Dios, cómo el hombre se puede arreglar con su Dios. Y para ponerlo en un contexto así un poco más filosófico, cómo la criatura se puede arreglar o puede retornar a arreglarse con su Creador. Y estábamos basándonos en Romanos 3, 21 al 27, que es un texto, si se quiere, es un texto fuerte, no es un texto recio, realista, pero que a la vez es portador de esperanza, ¿verdad? De gozo, de alegría, sobre todo para el creyente. El creyente recibe este texto con mucho gozo y con mucha alegría, y también se le aclaran algunas dudas. Dice Romanos 3, versículos 21 al 27, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Recuérdense que le dije que otra manera de decir estar bien con Dios es justicia, ¿verdad? Arreglar las cosas con Dios, eso es lo que significa ser justificado. Es cuando Dios te libera de tu deuda con Él, te libera del castigo, te libera de la paga del pecado y dice: tú estás bien conmigo, te justifica. O sea, Dios justifica tu vida, ya tú no eres un pecador, tú eres hecho santo, eres adoptado en su familia, eres hijo de Él, eres pueblo de Él, eres amado por Él. Ya hemos explicado que, digamos, la parte, permítame tomar esta frase prestada, la parte intelectual de este asunto fue resuelto ante la fundación del mundo. Pero obviamente todo eso, la salvación tuya, independientemente de que fue concebida ante la fundación del mundo en la mente de Dios, allá adentro en la divinidad, tuvo, aparte de eso, tuvo un día en que se materializó, que se hizo real. Fue el día que tú te convertiste, el día que entraste por esa puerta que había sido planificada para ti antes de la fundación del mundo, no importa, pero hubo un día en que la cruzaste esos umbrales, ¿verdad? Entonces hubo un día en que el plan se hizo realidad para ti, se cumplió tu tiempo, como se dice. Bueno, entonces, pero habíamos visto, eso es lo que quiere decir justicia, habíamos visto la cuestión de la ley dada por Dios al pueblo de Israel, que era un intento de que el hombre, por sus propios actos, por su propia fuerza, por su propio comportamiento, se arreglara con Dios. Vimos que eso fracasó, y enfatizo, sin entenderme mucho, no fracasó porque la ley era mala. La ley era una maravilla, es una maravilla, es buena, es pura, es santa. Quien viva conforme a lo que dice la ley, hombre, es una persona maravillosa. Lo que pasa es que la ley manifestó que el hombre tiene una inhabilidad, usamos esa palabra, de fábrica, un fallo interno que llamamos pecado, que le imposibilita vivir a través de los mandamientos de Dios, le imposibilita cumplir a pie juntillas con la ley. O sea, la ley lo que mostró cuán arruinados estamos, que lo que es santo, lo que es maravilloso, lo que es bello, lo que agrada a Dios, no lo podemos cumplir, no podemos vivir por la ley, ¿verdad? Entonces por eso el texto dice: pero ahora, como si Dios hubiera sacado otra cosa, que no es que Dios se la sacó, Dios ya la venía anunciando, pero Dios reveló otra manera de ser justo delante de Él. O sea, Dios reveló otra justicia. Amén. Amén. La justicia que es por gracia, que es un regalo, que se manifiesta o que brota o que sale a través de la presencia de la fe en la persona que la recibe. Amén. De una fe dada por Dios, implantada por Dios, un regalo de arriba. Una obra sobrenatural de Dios en el corazón. Entonces, a través de esa fe que surge, que brota, que como renuevo sale en el hombre escogido, en la mujer escogida, viene la justificación. La fe que no es una fe en el aire, es una fe que apunta, que lleva, que deposita los ojos en Cristo Jesús. Amén. Todo eso Dios lo hizo. Una de las cosas importantes que manifiesta la ley es como si la ley dejara en nuestras manos la salvación. ¿Sí? La ley te dice: mira, entiéndame, ¿no? Dios dice: mira, esto es lo que tienen que hacer. Arriba, ahí tienen. Me toca a mí vivir por eso.
¿Y cuál es la triste realidad? Que no puedo. Entonces Dios dice, bueno, no puedes, déjame ahora entonces poner la carga de la salvación en mí y no en ti. Como tú no te puedes salvar, yo mismo te voy a salvar. Yo voy a tomar la totalidad de tu salvación de principio a fin en mis manos y te la voy a dar como gracia, como regalo. Antes te di para que por obra tratara de salvarte. Viste que no puedes, es muy elevado el estándar. No puedes vivir por ese estándar de santidad que es la ley. Pues entonces yo por gracia te voy a llevar a ese estándar. Yo por gracia te voy a justificar. Te voy a hacer justo. Amén. Amén. Eso es importante, ¿verdad? Ahora es Dios mismo, como dice la Biblia, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. Entonces, Cristo Jesús es la cúspide de ese propósito de Dios, de salvar el hombre. Eso de Dios mismo vendrá y os salvará, toma un cariz literal en la figura de Cristo Jesús, viniendo a la tierra a morir por nosotros y ofreciendo gratuita y voluntariamente el pago de la salvación, ofreciéndolo él mismo. ¿Con qué cosa? Con su propia vida, con su propio cuerpo. Amén. Y vamos a ver por qué. La verdad que este texto hace que uno circule de regreso porque hay cosas importantes aquí. Vamos a seguir el versículo 22. Recuerden, dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Quiere decir que eso no es nuevo, que ya ellos venían hablando de esto. Dios venía anunciando lo que venía. Dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, ya no por obra. Fíjense los contrastes. De la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, judíos, gentiles, blancos, negros, ricos, pobres, no hay distinción, era para todos, por cuanto que, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. O sea, no puede haber distinción porque no se trata de que unos son santos y otros no. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Y dónde se manifiesta que los hombres no alcanzan la gloria de Dios? En la imposibilidad de cumplir la ley. La ruina moral, espiritual del hombre es tan grande. Además es más serio que no poder cumplir la ley, lo vamos a ver después. Es tan grande que el hombre, por más que intente, no puede vivir de la manera que agrade a Dios y que Dios puede decir, hijo mío, un justo eres. ¿Verdad? Más bien, la vida tuya y la vida mía lo que demuestra es que estamos destituidos de la gloria de Dios y sin remedio. Porque si para llegar allá necesitamos tal perfección y realmente no la podemos producir, como se dice en buen cubano, estamos embarcados. Amén. Entonces Dios dice, bueno, como están embarcados, aguántense, déjenme meter yo las manos entonces. ¿Verdad? Yo los voy a salvar. Por gracia. Porque además si no lo hago así, estamos doblemente embarcados. Si Dios no nos salva, pues estamos completamente condenados al infierno, sin solución, sin Dios ni Padre en el mundo. ¿Amén? Entonces Dios dijo, voy a meterme en la criatura, en mi creación, y voy a salvarlo. Amén. Entonces seguimos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, entonces dice, miren el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención lo que significa es, y después lo vamos a ir desglosando en otros mensajes, pero redención es que hacía falta un pago por nosotros y Cristo lo dio. Nuestra salvación tenía un costo. ¿Cuál era el costo, pastor? Sangre, muerte, era el costo. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces los esclavos estaban ahí en la subasta, Satanás lo tenía y Satanás decía, el que quiera uno de estos tiene que traer sangre y muerte. Y Cristo vino, claro, obviamente estoy parafraseando, ¿no? Pero Cristo vino y dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, los compro a todos. Amén. 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 Eso es lo que la redención los retomó, porque eran de Dios. ¿La criatura de quién era? Del Creador. Es redención porque Cristo redime algo que ya era de Dios. Amén. Y dio el pago necesario para retomar, comprar de regreso
aquellos esclavos caídos, perdidos en pecado. Amén. Amén. No había manera de sacarlo de la cárcel de los esclavos si no había muerte. Y no cualquier muerte. Otra vez, I'm getting ahead of myself. Pero era una muerte pura, sin mancha, de un hombre. Un hombre, la misma especie de los esclavos, tenía que morir por ellos. No podía ser un perro, un gato, una oveja. Eso servía bien para una imagen. Pero para obtener la salvación universal, cósmica, final y total de un hombre, hacía falta otro hombre. Y para ser un representante legal delante de Dios de esos esclavos que eran hombres, hacía falta un hombre también, pero tenía que ser sin pecado y sin mancha, completamente puro, amén, inmaculado. Amén. Y Dios lo produjo en Cristo Jesús. Amén. Él es el Cordero inmolado. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mundo es el mundo sin distinción, no el mundo sin excepción. El mundo. Amén. Amén. Esto estaba poderoso, hermano. Dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, y hay una explicación interesante aquí, dice, porque tú dices, bueno, espérate, pastor, y David, Abraham y toda esa gente que murieron antes de que el Salvador viniera, antes de que Cristo hubiera hecho el sacrificio. Miren, dice: pero en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Eso estaba cubierto. Ellos estaban cubiertos. Igualmente por la fe. Abraham se salvó por la fe, David se salvó por la fe. Todos los que en la antigüedad se salvaron por la fe. La fe en aquel que había de venir. Amén. Amén. La fe en las imágenes, las prefiguraciones, los tipos que Dios a través de la historia fue poniendo delante de ellos sobre el Salvador que vendría. Ellos le creyeron a Dios y Dios se lo computó como justicia también. Amén. 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 Entonces dice: Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? O sea, yo me salvé. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, por la de las obras. Dice, no, sino por la ley de la fe. Amén. ¿Por qué por la ley de la fe la jactancia queda excluida? Porque precisamente la fe es algo dado por Dios y nadie se puede jactar por algo que recibió como un regalo. Amén. Algo que si Dios no interviene hubiera sido el hombre incapaz de producirlo. La fe que salva no nació en ti, te fue dada. Eso lo he dicho varias veces. Te fue dada por Dios. Amén. Amén. Entonces, yo quería pararme un poco en esto que habíamos hablado, de que el hombre tiene una inhabilidad para salvarse a sí mismo. Por eso necesita que Dios intervenga. Los reformadores elaboraron una serie de doctrinas en la historia, y esta principalmente ellos la llamaron total depravity o depravación total, que hoy en día suena fuerte y por eso la han modificado. Alguna gente la han modificado y le han puesto precisamente inhabilidad total. Ya no le dicen depravity, aunque en aquella época se entendía lo que quiere decir, pero tú le dices a una gente ahora, no, que mira, que tú estás bajo la depravación total. Yo no soy ningún depravado. No, la inhabilidad total lo que quiere decir es que el pecado ha afectado tanto la esencia del ser humano que el ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo, lo que acabamos de ver. Dios tuvo que mostrar la gracia porque por la ley se demostró que el hombre es incapaz, que el pecado es una enfermedad que lejos de llevar al hombre o de conducirle los afectos al hombre hacia Dios, lo que hace es rechazarlo, huirlo, esconderse de él, levantar el puño contra él, etc. ¿Verdad? Yo me quedo cada día maravillado, a veces en conversaciones informales. Por ejemplo, yo puedo estar en mi trabajo, y esto me pasó ahora hace poco, no irrespetuosamente, pero la gente tiene una inclinación natural a hablar mal de Dios y de la gente y de las cosas de la iglesia. Y a veces proyectan contra la iglesia y contra la gente de la iglesia, pero en el fondo es Dios. Y tú puedes estar, yo he estado sentado
en una conversación entre gente decente, que no hemos estado, yo no lo he estado evangelizando ni nada de eso, pero el tema de Dios sale. Y es increíble como cuando los perros, cuando un perro pasa y ve que uno está atacando a otro, todo bien, y le caen arriba. ¿Tú no has visto como el perro se contagia de la bronca? Hay dos perros bajados y pasan dos y enseguida se contagian y van para la bronca. La gente se contagia para hablar mal de Dios de manera increíble. Y gente buena, y no lo hacen por ofenderte a ti, es como que le brotan, ¿verdad? Cuando están hablando, no, pero yo no creo en Dios, porque ahí empieza. Entonces el otro también dice, sí, porque en mi esquina vive una que, no, y cuando yo era niño aquel, no, y miren eso. Y entonces lo mezclan todo, y que si los padres y los sacerdotes abusan de los... Yo no soy católico. No, ahí mete. Claro, que yo no sea católico no quiere decir que nuestra iglesia no esté exenta de sus pecaditos también, ¿verdad? Pero tú lo ves que se revuelven todo a hablar mal contra Dios, como que le brota, ¿verdad? Le brota. Fíjate que, hermano, y perdóname que me detenga aquí, la misma gente que en otras circunstancias, cuando han tenido un problema, han ido para que yo ore por ellos. Es increíble. Y tú dices, ¿qué sinvergüenzas son? No, es el mal que mora en ellos. Dios les da alergia. Pero tú eras igual y yo era igual. Lo que pasa es que no nos acordamos, ahora llevamos muchos años en el Evangelio, pero éramos así también. Y la Biblia te lo va a decir. Era una inclinación, un arrastrarse hacia hablar mal de Dios, de la palabra, de la gente de Dios, y como que le brota naturalmente. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es una criatura caída. Háblale de demonios, háblale de misterio, háblale de horror, háblale de exorcismo, y eso le encanta, eso le fascina, ¿verdad? Háblale de adulterio y eso le encanta. Háblale de sexo y eso le fascina, ¿verdad? Eso sí, natural. Tú llegas a un lugar y empiezas a hablar de sexo y todo el mundo, ¡ah! Y se forma un gozo tremendo, un avivamiento bárbaro, ¿verdad? O háblale de la película tal, de que los zombies y qué sé yo, por eso le encanta. Háblale de Dios y siempre tienen algo negativo que decir. Odian a su creador. Eso es lo que eso es. Ahora entienden. Eso fue lo que los reformadores con aquel lenguaje antiguo llamaron total depravity. No es que el hombre es todo lo depravado que pueda ser. No todos los hombres son depravados. Lo que significa es que para efecto de Dios el hombre está totalmente caído y sin remedio. ¿Verdad? Sin remedio. El hombre está afectado, tiene una enfermedad que contrajo en el huerto del Edén y que se ha heredado, que lo lleva de continuo hacia el mal y contra Dios. Por eso mismo Romanos 3 dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios ni siquiera uno, no hay quien entienda ni uno. Amén. Es una habilidad interna. Miren, vamos a leer algunos textos aquí un poquito largos, pero para que vean, para que entiendan esto de la... Ok, borra la depravación y pon inhabilidad. Lo mismo que quiere decir la doctrina de la depravación total es que el hombre tiene una inhabilidad de fábrica para llegar a su creador. No alcanza la gloria de Dios. El texto que acabamos de leer. Romanos 7, que todo eso está ahí mismo, en la misma esfera, en la misma área del libro de Romanos. Romanos 7, del 23 al 25 dice, miren esto, hablando de la ley, ¿no? Dice, pero ok, Pablo está diciendo, bueno, la ley es buena, la ley es santa. Yo veo en la mente y digo, caramba, cuando yo leo los 10 mandamientos, ¿quién en su sano juicio puede decir que los 10 mandamientos son malos? ¿Quién en su sano juicio puede decir que mentir es bueno? ¿Quién en su sano juicio puede decir que codiciar la mujer del prójimo es bueno? ¿Quién en su sano juicio dice que faltarle el respeto a los padres es bueno? ¿Quién en su sano juicio puede decir que tener otros ídolos y odiar al Dios creador de los cielos y la tierra es bueno? Nadie. Pablo dice, yo eso lo entiendo, un hombre normal lo entiende, pero yo tengo un problema, es que veo otra cosa dentro de mí que no tiene nada que ver con mi mente, como aquella vieja canción de Gilberto Santa Rosa, la conciencia me dice una cosa, el corazón me dice otra. ¿Te acuerdas de aquella canción de Santa Rosa? La conciencia y el corazón no se ponen de acuerdo. Miren, aquí dice, pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Yo tengo un dictador dentro de mí
que me domina y me esclaviza y tiene su propia ley, es el pecado. Y lo afecta a todo. Y yo puedo en momentos de lucidez decir, mentir es malo, pero en otro momento no puedo aguantar y decir una mentira. Amén. Amén. Y entonces Pablo llega a una conclusión lógica y que es un clamor universal. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, si así están las cosas y yo todo lo que tengo para llegar a Dios soy yo mismo, mi propio esfuerzo para vivir correctamente como a Dios le agrada, Pablo dice, miserable de mí, porque algo en mí es más fuerte, algo malo en mí es más fuerte que todo el bien, incluso el de Dios. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él propició tu libertad. Entonces dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente, escuchen, sirvo la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Dice, hay una guerra. Amén. Y fíjense que dice dos cosas interesantes. No puedo. Pablo está diciendo, no puedo, pero está diciendo también, no quiero. Y ese es el problema serio de la depravación total o de la inhabilidad total. Que no es solo que no puedo, ese no puedo se manifiesta en que no quiero. O sea, de fábrica yo tengo algo que hace que no pueda, pero se proyecta a la mente y no quiero tampoco. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que dije al principio, que el problema del pecado no es una afectación periférica de cosas de que, oye, esto es bueno, y yo digo, no, algo dentro de mí no puede y no quiere. Entonces, ¿cómo voy a querer las cosas de Dios? No las quiero. De cualquiera que sea la manera en que ese no querer se manifiesta, la verdad es que no la quiero. Romanos 8, del 7 al 8 dice, escuchen, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿qué dice que después la coman? Ni tampoco pueden. Amén. Y los que viven según la carne, ¿no qué cosa? Pueden. Fíjense que ahí no hay palabra mal puesta, ni que Dios se le fue, ni que a Dios se le fue una categoría de más. Los que viven según la carne no pueden. Pero dice más adelante el texto que dice que no se sujetan, ya son un querer, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso quiere decir que yo en lo secreto me molesta la ley de Dios. Por eso hablo mal de Dios. Y por eso me cae mal la iglesia y la gente de la iglesia y la Biblia. Y le digo, no, pero la Biblia no es la Biblia. No, hay otras cosas. Y el Corán, ¿por qué tú no sirves ni al Corán? La gente es más de Corán. O sea, la corrupción de la gente es más el hombre estamos, no todos hermanos, estamos tan echados a perder que tenemos la cara tan dura y no nos damos cuenta. No, es que eso que tú crees, la Biblia, eso es tuyo, hay otra forma de ir a Dios. Bueno, ¿y por qué tú no vas a alguna de ellas? Porque no estás en ninguna. No, porque los musulmanes también tienen a Dios. Bueno, pues hazte musulmán. No, porque la gente de, ¿cómo se llama? Del sintoísmo, los japoneses también tienen a Dios. Bueno, pues hazte japonés y adora los ancestros y todas esas cosas. Es que no estás en nada, ¿verdad? No estás en nada. Porque lo que se trata es de tu inhabilidad de buscar el Creador y de vivir una vida santa, una vida buena. No nos gusta el bien, es una triste realidad. No nos gusta. En lo secreto, el bien de Dios no nos gusta. Amén. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede. Miren cuántos puede he mencionado. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Cómo lo
lo que no es espíritu, es carne, ya vimos, y los designios de la carne son contra Dios, va a discernir lo que es espiritual. Por eso el hombre rechaza las cosas. ¿Ven la inhabilidad ahí? ¿Ven la inhabilidad? ¿Ven la corrupción? El hombre rechaza las cosas de Dios porque no las entiende y para él son locura. Porque las cosas de Dios, dice el texto, necesitan ser discernidas espiritualmente y él no tiene esa capacidad. Él necesita ser hecho espiritual primero para que pueda entender lo espiritual. Pablo llama eso acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mientras el hombre sea carnal, está inhabilitado. ¿Cómo el hombre cruza de carnal a espiritual? A través del nuevo nacimiento, del resplandor del poder de Dios, de la nueva vida de Dios que viene sobre la persona, que Dios en su facultad y antes de la fundación del mundo ha determinado que lo conozca. Amén. Eso es un nacimiento, un despertar, una regeneración que ocurre en el hombre, del cual como subproducto, como byproduct, es la fe. La fe son los ojos que se abren en el nuevo nacido. Y entonces todo hace sentido porque se acaba de acomodar, como dice el texto, lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre espiritual, contrario al hombre natural, si quiere, si ama y si busca las cosas que son de Dios. Porque esa nueva naturaleza, lo mismo que la anterior, lo empuja hacia lo malo, la nueva lo empuja hacia lo bueno. Amén. 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 Y por eso tú y yo, nacidos de nuevo cristianos, cuando el pecado incide en nuestra vida nos sentimos mal. Porque ese empuje de nosotros que es hacia el bien hace que surja ese conflicto. Y por eso vamos cada día quitando más el pecado, porque el pecado nos empieza a estorbar y nos molesta y nos desagrada. ¿Por qué? Porque somos vida nueva. Somos hombre y mujer espiritual. Y el pecado no es espiritual. El pecado es carnal. Amén. 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 Entonces por eso el hombre espiritual tiene una lucha y un desagrado y un conflicto eterno con el pecado. Y es infeliz cuando hay pecado en él, porque eso no es de él. ¿Cómo es posible que tú, una vez que eres hecho espiritual, sufres y te molestan y te contritas por cosas que antes te divertían? Porque eres otra persona. Dios ha puesto una semilla nueva dentro de ti. Tú has sido renacido para una esperanza nueva, limpia, santa, espiritual, incorruptible, que va a tener su cúspide o su acabado en el reino de los cielos, con cielo nuevo, tierra nueva y un cuerpo completamente glorificado y renovado. Pero para allá, para donde tú vas, y el pecado estorba. Amén, querido hermano. Entonces, el mejor regalo, por ahí voy para allá ahora, el mejor regalo, por eso, hermano, hay que agradecer esta gracia. Porque todo esto, te das cuenta lo serio de nuestro problema y te das cuenta lo maravilloso, lo inapreciable que es la salvación. Es que Dios haya fijado sus ojos en ti y haya vencido esa incapacidad, esa inhabilidad, la haya cambiado, la haya trastocado, la haya transformado en vida. Y donde tú tú en la carne no podías, Dios con su poder en el Espíritu te hizo capaz de creer, te dio, por eso dice la Biblia, te dio la victoria. Amén. Te dio la victoria. Efesios, le he puesto esto el mejor regalo. Efesios 2 del 1 al 5 dice, y Él os dio vida, oigan, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Tú sabes lo que es esa reunión? Para que lo entiendas espiritualmente. Esa reunión de la que te hablé, donde la gente se soliviantan todos para empezar a hablar mal de Dios. Y Dios es esto, y fulano es esto, y jajaja. Y no, porque Dios lo que no quiere es que yo tenga sexo. Y a mí no, ¿sabes lo que es eso? Muertos en delito y pecado. Como alguien dijo un día, es como una gente, y perdonen lo gráfico, pero es verdad, es como el que está hundido en una fosa y está nadando ahí sabroso. Y tú estás parado ahí y dices, pero existe otra cosa. Existe un lugar limpio, puro y blanco donde te puedes parar, donde todo es bonito, donde todo tiene color, donde todo tiene sentido. No, yo no quiero eso. Y nado ahí en la fosa.
Eso la Biblia llama es muerto en delitos y pecados. Quiere decir que estás muerto y encima de eso estás ahí en ellos. Lo que produce es delitos y pecados. Delitos y pecados. ¿Contra quién? Contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Ahora, no crea que tú y yo no estábamos ahí. Si yo te estoy haciendo a ti, si yo te estoy pasando a ti la idea de que tú eres un bárbaro porque estás aquí y aquellos que están nadando son unos bárbaros, tú eres mejor que ellos, no he entendido nada. No entendiste nada. Si tú y yo nos creemos mejor que cualquiera de esas personas, no hemos entendido nada. Porque mira lo que dice el texto, dice, y el problema es la gratitud es a Dios, no es a mí. Si por mí fuera, estuviera yo en la fosa más profunda todavía, ¿verdad? Pero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, fíjense que Pablo se va a incluir, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, miren cómo todo esto hace sentido, de nuestra carne, haciendo la voluntad. Recuerden que le dije que nosotros no puede, no quiere, eso es voluntad. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué cosa? De ira. Lo mismo que los demás. Punto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, como digo yo, como me gusta hacer eso, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Que esto se te imprima en lo más profundo de tu corazón, que se escriba ahí con letras con fuego. Por gracia soy salvo. Tú no te reviviste a ti mismo. Tú no fuiste más inteligente, tuviste una comprensión que nadie tuvo sobre el mensaje de salvación y no saliste un día. No, yo soy salvo porque un día, dieron un clase de mensaje y yo caminé hacia adelante y yo acepté al Señor. No, la Biblia dice que lo que está, la verdadera historia detrás del telón es que Dios te dio vida. Amén. Cuando estabais muertos, por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Es el instrumento que Dios usa. Es como digo yo, el resultado de la nueva vida. Es la fe. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Por eso le puse a este subtítulo, a este subpunto, como se llama, un inciso, el mejor regalo. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, bien claro, ¿eh? ¿Tú sabes cuántas cosas incluye el merecérselo? Si fue porque yo dije que sí, si fue porque yo un día me conmoví, si fue porque Él vio que Él vio que en el año no sé cuánto yo iba a creer y allá arriba en la eternidad me predestinó, entonces me lo merecí de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, porque yo creí, Él vio que yo iba a creer, eso es un merecimiento. No, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó. Recuérdense que la palabra del llamamiento interno es ese llamamiento que produce una atracción hacia Cristo, que es el llamamiento interno, porque yo puedo hacer un llamamiento externo aquí y 20 gente dice para casa sin problema ninguno. Sin embargo, de momento hay dos que algo en su corazón hace clic. Ese es el llamamiento interno. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. La única respuesta que yo tengo, ¿por qué yo soy salvo? Es porque ese fue el plan de Dios. Amén.
¿Por qué estoy aquí, pastor? ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué creo? ¿Por qué esta fe ebulle en mí? Porque ese era su plan antes de la fundación del mundo. Mi fe, mi cristianismo, mi desarrollo en la vida cristiana, mi cuerpo glorificado un día y mi entrada triunfal al reino de los cielos es por el propósito de Dios. Amén. Porque Dios tenía un plan conmigo, contigo y con todos los hijos que han sido convocados en Cristo Jesús. Amén. Y yo no tengo explicación para eso. No que fuiste tú, no. Al contrario, dice la Biblia, ¿qué? Jactancia, que eres tu vida. Nadie puede ahí venir con una explicación que no sea originaria en la mente sabia, soberana y todopoderoso de Dios mismo. Yo he sido salvado, yo he sido llamado a la vida santa, a la vida eterna, porque Dios así lo quiso antes de la fundación del mundo. Yo he sido elegido, yo he sido, y tú también, y mucha gente más, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿verdad? La Biblia dice que Dios vino a salvar el mundo, y eso quiere decir que Dios no vino, el propósito de Dios no es destruir lo que Él creó. El propósito de Dios es salvar lo que Él creó. Dios no va a coger y tirar a la basura todo lo que creó con la gente adentro. No, Dios tiene un plan de una renovación, de una transformación, de cielo nuevo, tierra nueva, de cuerpo glorificado, de todo eso, de un rey y un reino. Amén. Con sus hijos, con miles y millones de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Pero no va a haber un solo hijo ahí que va a decir, yo estoy aquí porque no, yo estoy aquí porque Dios me trajo, porque fue su propósito. Amén. Atraído, entonces, por el mejor regalo. Y este texto de Timoteo dice, sentencia es, atraído a la vida santa para bendecirnos con el Salvador. Atraídos hacia Dios para bendecirnos con Cristo Jesús, con nuestro Salvador. Amén. Termino con esta aplicación, tu llamado para ti. Has recibido el poder de vivir rectamente. Cultiva tu nueva vida. Ya lo tienes. ¿Ve? Ya tú no puedes decir, no, pastor, lo que pasa es que como yo soy hombre natural, mis deseos son contra Dios. Bueno, a lo mejor sí lo eres si tú lo piensas así. Pero no lo creo. Si tú en tu corazón le has visto, has creído en Él, has sentido ese llamado de Dios a esa muerte en tu lugar, a esa cruz, y has recibido ese sacrificio, ya tú no eres aquel inhabilitado que no puede vivir una vida santa. Al contrario, tú eres la nueva vida. Y lo que se verifica en ti más que nada es una lucha con ciertos pecados, pero tienes el poder de Dios para vencerlo y para ser diferente. Cultívalo. Mira, es como si a mí un día ahora me dijera, mira, Tony, si tú cavas 1 metro en el patio de tu casa, vas a ir encontrando depósitos de oro que te han sido dados. Y entonces yo empiezo a cavar y saco un poco de oro y voy y vendo y voy cambiando mi vida, pero cuando me hace falta más, vuelvo a cavar más y sigo sacando oro. Y si necesito más, sigo cavando y voy sacando oro. Y voy, ¿qué cosa? Cultivando la mina que ha sido depositada en mí y voy extrayéndole lo que necesito para vivir. Ahora aplica eso. El Espíritu Santo es como esa mina de oro. Esta vida nueva tuya está llena de potencialidades, de capacidad. Cultívala. Cultívala a través de la lectura de la palabra, a través de una relación. Dile a Dios, mira Señor, todavía hay oscuridad en mi vida. Yo quiero que tú me des luz. Yo quiero sacar poder para ser mejor. Yo quiero sacar poder para vivir una vida más moral. Ayúdame, Señor. ¿Amén? Pero cultiva eso. Si Dios te dice que tú puedes ser
una persona honesta y hay todavía vestigios de deshonestidad, pues cultiva el ser honesto ante las tentaciones y ante las opciones de ser deshonesto. Y no, ya yo no soy esa persona. El día de mañana tú puedes estar tentado frente a un televisor, ante un celular o algo, a ver cosas que no pertenecen a tu vida. Sepa o sabe que tienes el poder para no ser así. Cultiva la parte de tuya que te dice no lo sea. Llénate tu mente de cosas lindas, de cosas maravillosas, de cosas buenas, de la palabra de Dios, de obras buenas, según la Escritura. Amén. 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 Miren, me he quedado sin voz. Fíjense usted cómo me ha emocionado esto. El último texto, Romanos 6, 17 al 18. Lo voy a ver en la nueva versión, la nueva traducción viviente para que lo entendamos mejor. Romanos 6, 17 al 18 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado. No tenías voluntad, no podías hacer lo bueno, por eso eras esclavo. Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y tú dices, ¿cómo que esclavo de la vida recta? Ah, por eso ya tú el pecado no lo soportas. El verdadero cristiano, no digo que no lo haga en un momento determinado, pero no puede convivir con él. Le duele, le lastima, lo afecta, lo arruina. Y uno trata de quitarse eso. Como alguien dijo un día, como si una cucaracha te cae en la mano. Si una cucaracha te cae en la mano, ¿qué tú haces? ¿Verdad? Amén. Amén. Así, antes vivíamos en eso, pero el pecado ahora hace que el empuje del Espíritu Santo siempre sea hacia lo bueno. Y en un sentido estás preso de eso, por eso nunca se va a ir. Por eso dice que eres esclavo de eso. Entonces, o eres un feliz esclavo de lo bueno, o vas a vivir toda una vida luchando, porque esclavo de lo bueno eres ciertamente. Y Dios te ha salvado. Estás confinado y condenado, entre comillas, a la salvación y a la vida eterna. Y allí el pecado no cabe. Amén. Contigo no va a entrar, y siempre que quiera entrar contigo el Espíritu Santo, te va a dar un latigazo. Amén. Esa es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Ese es el calibre, el precio, el valor de esta gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.